Nos preparamos para zarpar en esta nave, a 4 metros sobre el nivel del mar. Somos tripulantes de palabras, viajamos sobre la espuma, y nuestro puerto son ustedes, los y las escuchas. Una hora de encuentro con las voces que nos convocan, los libros más inquietantes y los caminos que se abren con nueva información sobre el mundo de las letras. Bienvenidos y bienvenidas navegantes, a 4 metros sobre el nivel del mar. Buenos días, tripulantes, ¿cómo están hoy? Estamos 22 de mayo aquí en Guayaquil, en la cabina de Radio Uartes, Frecuencias de lo Sensible. Esto es a 4 metros sobre el nivel del mar. Y hoy tenemos un programa especial, como todos nuestros programas. Vamos a hablar sobre la Feria del Libro de Quito que se viene. Buenos días, Martín, Jorge, Andrea, la cabina que maneja este barco. A la capitana Maite y sus timoneles. Así es. Y bien, vamos a empezar con nuestra primera sección del programa, que es La Fragua. La Fragua. Un vistazo a las novedades editoriales. Algunas recomendaciones de libros de ficción, no ficción, poesía e híbridos. La Fragua bulle, a 4 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pensando en todas estas novedades editoriales que traemos cada semana, se me ocurre a mí que hay muchas editoriales de las cuales no hemos hablado en este segmento, Martín. Y una de esas... ¿Cómo cuáles? Bichito Editores. ¿Ustedes han escuchado antes? Yo he visto Así un libro es. De Freddy Ayala, anotaciones. Así es. Y bueno, pero les voy a contar que Bichito Editores ganó un fondo del IFCI muy interesante con un proyecto de mujeres escritoras poetas. Y pues este editorial, Bichito, además tiene una publicación que se llama La Carcelaria, que es una revista que lleva procesos de escritura de PPLs. También hace la revista Bichito, que ya tiene 3 ediciones. Y el proyecto que traigo hoy es el de mujeres escritoras, como les decía, de poetas. La colección se llama Mantis. Y este proyecto ganó la convocatoria del año pasado del IFCI. ¿Quiénes son las poetas que han publicado en esta colección? Está Sandra de la Torre con su libro Cola de Reptil, Rocío Soria, Casa de Mariposas, Ángeles Martínez, la poeta de Cuenca, con Gotea, María Luz Albuja nos entrega Autorretrato y Janet Toledo, Lugares Rotos. ¿Y por qué estoy hablando hoy de esta editorial? Y es que me parece que durante muchísimo tiempo ha sido muy difícil publicar poesía y me parece que una colección de escritoras, poetas, tiene que visibilizarse mucho más y generalmente no están muy visibles estos proyectos, pero además la trayectoria de estas poetas es importante y tal vez siempre estamos hablando de los mismos escritores, de las mismas escritores, pero hay una diversidad. Entonces creo que podemos acercarnos a esta colección Mantis de Bichito y de esa forma acercarnos al trabajo ya sostenido en el tiempo de estas autoras: Sandra de la Torre, Rocío Soria, Ángeles Martínez, María Luz Albuja y Janet Toledo. Ojalá las pudiéramos tener en algún momento invitadas acá. Esperemos que así sea. A la Feria del Libro de Guayaquil, o al Libre Libro, o a Eli, o a cualquiera de estas actividades que se hacen acá en la Universidad de las Artes. Y bueno, también la editorial Kikuyo ha lanzado un libro que me ha causado mucha curiosidad. Se llama Matemática de las Letras y nos entrega lo que promete ser el primer libro de aprendizaje de caligrafía y caligrafiti ecuatoriano. Su autora es Carolina Iturralde y el libro es hermosísimo, tiene tapa dura, es formato A4, es grande, está impreso a 2 colores. Y bueno, quienes nos hemos acercado a las colecciones de Kikuyo, pues sabemos que cuidan muchísimo la confección de los libros, ¿no? Martín, tú tienes algunas novedades también. Claro, bueno, me he olvidado de saludar, pues saludo a todos los y las oyentes. Malcriadito. Y nuestros futuros escuchas en Spotify. También tengo 2 novedades que son de Anagrama. Esta editorial a mí me encanta, ¿no? Que es Semilla, la primera de Richard Ford, que es con toda probabilidad la última novela de él en la que incluye a este personaje célebre suyo, que es Fran Bascom, que se hizo conocido con esta novela que él publicó por allá por los años 80, que se llama El periodista deportivo. Y también un libro de Diego Garrido, que es un autor joven, creo que no tiene ni 30 años, que también es traductor, y que escribió un libro sobre el hermano de James Joyce.
se llama Libro de los días de Stanislaus Joyce. Ahí conoceremos un poco este personaje caótico, ¿no? Este segundo hijo varón de una estirpe de borrachos destructivos. Uy, Así que bueno, esas son Qué mis miedo, ¿ah? novedades editoriales. Muy bien, nos vamos entonces a nuestra próxima sección, Cadáver Exquisito. Cadáver Exquisito. Misceláneas que nos ofrecen oportunidades atractivas. ¿Quieres participar en un concurso? ¿Sabes cuáles son esos eventos literarios a los que te gustaría asistir? A 4 metros sobre el nivel del mar te muestra el camino. Y bien, bueno, voy a empezar con el teatro. ¿Les gusta el teatro? Mucho, ¿Mucho teatro o cómo? mucho teatro, el drama. El drama. ¿A ti, Martín? A mí me gusta, pero no lo he visto lo suficiente como para considerarme alguien que pueda hablar de teatro. Muy bien, pues vamos a hacer una recomendación. Se ha reestrenado Karaoke Orquesta Vacía, que sigue además en cartelera en el Teatro Muégano hasta el 26 de mayo. Las funciones son los viernes y los sábados y actúan Santiago Roldós, Pilar Aranda y Estefanía Rodríguez, por supuesto, con todo un equipo de gente que los acompaña con el sonido, el montaje, etcétera. Y pues Karaoke Orquesta Vacía se estrenó por primera vez hace 15 años. Así es. Y estamos frente a una también, yo creo que reescritura y reelaboración dramatúrgica de este texto emblemático del Grupo Muégano, y creo que vale muchísimo la pena verla. La verdad, yo este fin de semana la vi y pensaba en cómo la dramaturgia puede ser realmente poética, ¿no? Entonces, pero a través de no solamente lo que dicen los actores, sino todos sus movimientos y su presencia dentro de ese espacio que ellos han configurado en ese momento de una manera muy especial también, ¿no? Claro, manejan unas partituras corporales muy interesantes ellos. Así es, y también cada uno de ellos es diferentes personas o personajes a través de ese viaje que es Karaoke Orquesta Vacía, así que es muy recomendado. Pero además, Andrea, justamente tú me contabas que habías estado en la muestra Teatro Mundi de Denise Navas en el MAC, una muestra pictórica curada por Cristóbal Zapata, en donde el mundo se presenta como un gran teatro, dice Andrea, una gran puesta en escena, vemos escenarios naturales convertidos en maquetas, por ahí aparece el hacedor de constelaciones, la primera mujer medusa, etcétera, ¿no? Esa muestra Sí, en el es MAC. una muestra bellísima, yo la recomiendo que la vean gratamente y de forma... Fue una sorpresa para mí. Estuve revisando, no sé si se mantenga, una muestra que está allí al lado, que es el premio de Mariano Aguilera a la trayectoria. Entonces, luego de ver la obra del Mariano Aguilera, La trayectoria, pasé a la siguiente sala y allí me encontré con el trabajo de Navas, curado por Cristóbal Zapata, y son unos cuadros en gran formato que nos sumergen a un universo casi onírico, pero al mismo tiempo muy extraño, en la medida de que en lo onírico prevalece el ser humano con sus oficios, ¿no? El burócrata, el escritor, el que está haciendo cosas, pero está manufacturando el mundo, ¿no? Entonces me parece una muestra sumamente bien lograda, muy conmovedora, y creo que siempre es bueno para todos ver arte pictórica. Estupendo, Andrea. Bien, creo que Martín, el viejo lobo de mar, tiene yo tengo una otro recomendación. anuncio. Es un anuncio de un premio internacional que se falló, ¿no? Este premio Booker, que tuvo en esta convocatoria, me parece, varias escritoras latinoamericanas nominadas. No recuerdo ahora con exactitud Me cuáles. parece que Selva Almada. Selva Almada estuvo. No sé si Cristina Rivera también estuvo. No lo sé, Pero Cristina pero Rivera seguro también ganó el Pulitzer recién, ¿no? Sí, así es. Logro no menor al ser una autora que escribe en español, ¿no? Así es. Se trata de un libro de Jenny Erpenbeck, publicado por Anagrama también en español, que se llama Kairos. Entonces ahí dejamos en consideración a los lectores este libro, y también por ahí nosotros estaremos leyéndolo, revisándolo. Siempre es bueno descubrir nuevos autores. Bueno, lo dice el viejo lobo de mar. Aquí en Radio Huartes, Frecuencias de lo Sensible, nos vamos a una pausa. Estás escuchando a 4 metros sobre el nivel del mar. El podcast Las Artes y lo Sentido nace de un semillero de investigación en artes que se propone reflexionar desde la filosofía distintas temáticas, mientras investigamos qué textos y autores nos permiten ampliar la mirada.
Este podcast se construye a partir de esos diálogos, lecturas de citas textuales, palabras, preguntas, películas, obras de teatro y archivos sonoros. En este espacio, los 5 sentidos se congregan para pensar un tema en particular, ligarlo a las artes, a una pregunta filosófica o bien a debates contemporáneos. No te pierdas el podcast Las Artes y lo Sentido en Radio UArtes, Frecuencias de lo Sensible. Esto es A 4 metros sobre el nivel del mar, donde fluyen las palabras. Y bueno, vamos a nuestra sección Esta lengua es mía. Esta lengua es mía. Un momento para el encuentro con los otros. Esta lengua es mía nos presenta personajes con una voz propia, a 4 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos aquí a Andrea Crespo y a Jorge Martillo y a Martín en un doble papel, en un doble rol, porque los tres están invitados a la Feria del Libro de Quito. Y entonces quería conversar sobre este gran encuentro que será en el mes de junio. Y el primer cambio es que ya no es en diciembre ni en noviembre, sino que la feria es en junio. Es una feria de proyección internacional. Los curadores de la feria han sido Juan Cárdenas y Mariuxi Valladares. La fecha de la feria es del 8 al 16 de junio. Son casi 10 días, ¿verdad? Y esto de colocarla en el mes de junio hace que no compita con ninguna otra feria internacional de América Latina, lo que la vuelve atractiva para los visitantes y sobre todo para el tema del mercado del libro, ¿no? Para los distribuidores, para los editores, agentes, libreros y autores. Y por supuesto también para el turismo cultural. La feria va a ser en el Bicentenario y sabemos que hay una estación de metro que llega hasta el Bicentenario y eso va a ser muy importante. Entonces pueden ir en metro a la feria. Exactamente. Además, va a contar con más de 50 invitados internacionales confirmados, escritores y editores publicados en toda América Latina, Europa y Estados Unidos, ganadores de premios y autores traducidos a diversas lenguas. Eso creo que es profundamente importante. Y pues, ¿quiénes son los invitados internacionales a la FILQ 2024? Bueno, voy a nombrar algunos nomás porque son hartísimos, ¿no? Ay, bueno. Creo que hay que rescatar un poco esta labor que está haciendo la feria, que hay un montón de invitados, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo que en la Feria del Libro de Guayaquil, por ejemplo, habían estos países invitados y ahí venían, aparte de los que invitaba a la feria, también venían un montón de escritores y grandes escritores, por ejemplo, argentinos, colombianos. En esta ocasión, bueno, estará Juan Cárdenas, que es el curador. A mí me hace mucha ilusión porque soy muy lector, fan de sus novelas. Estará Piedad Bonet, gran poeta y narradora colombiana. Mario Montalbetti, el poeta, estará presentando sus ensayos de Adiós al Lenguaje, del tomo Adiós al Lenguaje, editado por el Centro Cultural Benjamín Carrión. Y también llegarán otros ecuatorianos del extranjero, ¿no? Está Willo Ruales, este escritor imbabureño, radicado en Francia. Estará Carla Vadillo, esta escritora quiteña, radicada en Portugal. Estará Marco González, Fabián Darío Mosquera, Sebastián Urli, ¿no? Que recién publicó, porque ya tiene algunos años de escrito, me parece, esta correspondencia poética con Mariuxi Ledora Valladares. Sí, también estará María Fernanda Ampuero. Claro, por supuesto. Y por supuesto estará también como una gran figura del feminismo latinoamericano, María Galindo. Aquí tenemos a Andrea, que va a entrevistar a María Galindo. Así que cuéntanos, Andrea, ¿cómo va a ser eso? Bueno, en el segundo día de la feria, el día 9 de junio, de 14 a 15:30, vamos a tener la presentación del libro de María Galindo llamado Feminismo Bastardo. Para las personas que nos escuchan y si es que no conocen a María Galindo es una gran activista feminista boliviana, pero que ha marcado, digamos, que muchísima influencia en los feminismos globales y los feminismos del sur. María Galindo desde 1992 forma parte de este grupo que se llama Mujeres Creando, ¿no? Que fue una propuesta que surgió de los barrios de la periferia de La Paz, de Bolivia,
en donde se trataba de comunitariamente pensar en grafitis, pensar en formas de una convivencia, ¿no? Y de allí fue, digamos, que entrando esta agenda o, digamos, entrando estas prácticas de despatriarcalizar, como ella lo diría. Feminismo Bastardo es uno de sus últimos libros, prologado por Paul Preciado, y es un libro que trata acerca de justamente estas herencias, ¿no? De quién es heredero del feminismo, ¿no? Y porque Galindo es una artista que también tiene obra en el Reina Sofía, ha sido invitada a la Documenta, ha sido invitada a la Bienal de Venecia, pero ella es muy crítica al discurso de arte, ¿no? En sí, es decir, quién tiene la potestad de crear arte, de hacer arte. Recuerdo que hace algunos años atrás, en el Centro Cultural Municipal en Quito se presentó un altar blasfemo, ¿no? Y fue todo un relajo, ¿no? En la capital, ¿no? Porque claro, había mucha gente que quería bajarse ese altar me blasfemo. parece que también estuvo aquí en Guayaquil, en la Universidad Sí, de las Artes, aquí se así comió la es. Biblia. Aquí se comió la Biblia. O ¿Cómo? sea, las ¿Cómo? páginas, algunas. Sí. Se comió las Así páginas. es, y Se hubo comió las páginas. un performance colectivo que terminó con la instalación de una lona en afuera aquí, justamente de este edificio, Manzana 14, y ella, claro, ella trabaja muchísimo con el tema de la incidencia del cuerpo y que lo que ella plantea es que el feminismo no tiene que dialogar con el Estado, el feminismo tiene que dialogar con la sociedad, con las calles, porque ahí es en donde se producen los cambios para solicitar cosas. Por ejemplo, ella dice, no me hablen de matrimonio igualitario, háblenme de abolir el matrimonio. Ya, es decir, plantea formas muchísimo más radicales de organización y estas formas, digamos que pueden parecer para ciertas personas extremas, tienen que ver con los cuerpos indígenas, con los cuerpos racializados, con su propia postura de vida en donde ella no reproduce ni canónicamente el feminismo porque dice, hay un feminismo de academia que no entiende lo que está pasando. Lo primero que se tiene que hacer con el feminismo no es leer exponentes de literatura feminista. Lo primero que tienes que hacer, ella tiene una frase muy hermosa que dice, es leer el cuerpo de tu madre cansada. Cansadísima. O sea, exacto. Lee el cuerpo de tu madre, lee tu casa, léete a ti misma, lee las heridas. Cuando puedas leer eso, entonces hay una especie de, creo que ella lo llama el feminismo intuitivo, que uno se convierte al feminismo, pero desde esta perspectiva, desde esta mirada hacia sí misma. Muy bien, Andrea. Y María Galindo va a conversar contigo. Así es. Y tú eres la monstruo. Así es. ¿Qué La será que le vas a monstruo. preguntar a María Galindo? Bueno, creo que ahorita me acabo de hacer amiga de ella en Instagram, le estoy siguiendo. Es stalker. Sí, soy Está stalker. stalkeando. Le voy a proponer algo, pero no lo puedo decir por obviamente. Una para propuesta que- indecente. Le voy a hacer una propuesta indecente para la feria. Creo que nuestra conversación va a girar en torno a, pongámoslo así, como un diálogo entre su historia, es decir, lo que ella es y cómo ella lee los feminismos de su ciudad, desde Bolivia, desde La Paz, y los feminismos de acá. Es decir, los procesos comunitarios, los procesos que muchas veces han ido de la mano de movimientos sociales, de movimientos políticos, pero también la ruptura que me parece importante. Muy bien. Andrea, ¿cuándo va a estar María Galindo? Repítenos nuevamente. 9 de junio de 14 a 15 horas 30 en la Feria Internacional del Libro de Quito. María Galindo y la presentación del libro Feminismo Bastardo. Muy bien. ¿Qué otra participación tienes tú en la Feria del Libro? Al día siguiente, el 10 de junio, vamos a tener un recital poético. Tuve que irme a correr con un vestido oloroso triste, es un recital poético en el que participa Lilia Parisí, que de hecho esto es un verso de ella, María Paz Guerrero, quien habla con ustedes, Andrea Crespo, y Paulina Briones. Tenemos un recital poético, sí, te acabas de enterar, sí. Aquí estamos con las poetas. Bueno, así Sí, como eso es de 11:30 a 13 horas el 10 de junio. el 10 de junio. Muy bien. Martín, ¿cuál es tu participación en la feria? Bueno, yo tengo dos actividades. Una como moderador, que es sobre los cómics, que yo debo confesar, no soy gran fanático de los cómics, pero bueno, ahí haremos lo que se puede. Pero hay otra que me entusiasma muchísimo, que es sobre el centenario de Kafka. Ah, sí. Y en esa sí participo, o sea, más activamente, no solo soy moderador. Ajá. Que es Tete a Tete con Gabriela Arciniegas, los 100 años de la muerte de Kafka. Entonces ahí ya estaré hablando un poco de... Justo este año por el centenario me propuse leer más a Kafka, releí La Metamorfosis, me leí El Proceso, y no sé si me dé tiempo para entonces leer el Castillo, que también lo tengo por ahí. El Proceso. Bueno, muy bien. Me parece, no, pues a mí me gustó mucho, librazo. un librazo. Muy bien. Bueno, yo le pregunté a Mariuxi Valladares que me dijera 10 actividades Pepa de la Feria del Libro.
y ella me hizo una selección, entonces les voy a contar un poco qué es lo que nos contó. Bien, primero me recomendó este taller, se llama Fabulación Crítica en el Archivo Colonial. Lo dicta Angie Farfán el 8 de junio de 11:30 a 1 de la tarde. Piedad Bonet, lectura de poemas y entrevista conmigo. O sea, no es porque sea yo, pero aquí dice eso ella. Eso será el 8 de junio de 5 a 6:30. Cuerpos y Territorios, conversación entre María Fernanda Ampuero, Juliana Ortiz Ruano, Gabriela Cabezón Cámara y Berta Díaz como moderadora. Eso será el 9 de junio. También Ilustrar la vida no humana. Participan Paula Terán Ospina y Antonia Aguirre. Modera Fausto Rivera Llanes el 10 de junio. Y también me recomendó las plataformas de la militancia feminista del ensayo al podcast. Participan Gloria Susana Esquivel, Mariana Oliver y Cristina Burneo. Esta conversación indaga en las formas de discusión que históricamente y en el presente ha asumido la militancia feminista, el ensayo, la narrativa, la música, el podcast y cómo se ha erigido un complejo aparato crítico de representación a partir de todo esto. Bien, además tenemos exotismo, mercancía y literatura. Esa mesa me parece muy interesante, con Gabriela Biener, Juan Cárdenas y Diego Zúñiga, el 13 de junio a las 3:30 de la tarde. Y pues además también estará en la feria Fernanda Trías. Fernanda Trías, que la tuvimos aquí hace un par de años. Así es, Fernanda Trías, Alicia Ortega, Fausto Rivera y Mafe Moscoso, que van a conversar sobre el monstruo interior. Chéverísimo. Es también un gran tema. Vienen otros invitados también muy importantes. Mario Bellatín viene. Así es. Bellatín, no sé Viene cómo. Mario Bellatín y va a hablar sobre la matanza, una acción. Va a proponer una acción que yo creo que es performática también. Sí, es performática. Sí, y también estará, pues, por supuesto, el poeta Roy Sigüenza, que estará entrevistado por Raúl Serrano. Uno de nuestros poetas mayores. Así es. Y dice aquí también bonus track para los guayacos melancólicos que viven en el páramo y también a los que vamos al páramo por esos días. Lengua guayaca, lengua barroca, participan Francisco el Negro Santana y Fabián Darío Mosquera. Modera Berta Díaz, 9 de junio, 2 de la tarde. Besitos, me dice. Bueno, besitos. Entonces, como ustedes verán, la feria tiene... Va a estar buenísima. Va a estar muy buenísima. bueno, muchas actividades. Sí. Creo que hay un gran esfuerzo también para articular con los expositores. Eso es importante. Y claro, cuando uno va a una feria, uno que espera comprar libros más baratos. Esperemos que se pueda. Por supuesto, va a haber libros más baratos. Y que haya plata, sobre todo. Ahí, ¿no? esa es otra cosa. O sea, depende Eso es otra de uno cosa. mismo. Así que bueno, pues les estamos diciendo que la feria es una gran oportunidad. Creo que se renueva en esta ocasión y bueno, hay también un buen sistema de transportes que nos va a acercar a ese sitio que es el Parque de Bicentenario. Bueno, yo quería ya pasar a esta nueva sección. No es una nueva sección, es una nueva vieja sección que se llama El sueño de Cassandra, y justamente Andrea nos va a recomendar un clásico de todos los tiempos. Nos vamos al sueño de Cassandra. El sueño de Cassandra, una mirada a los clásicos de culto, a 4 metros sobre el nivel del mar. Andrea. Bueno, para El sueño de Cassandra tengo una recomendación. ¿Por qué vale la pena releer La Odisea de Homero? Este es un libro que, como muchas personas que nos escuchan conocen y saben, tal vez lo tienen entre sus bagajes culturales. Es decir, mucha gente dice que lo ha leído, no lo ha leído. Mucha gente, digamos, conoce el mito y le ha llegado por cultura popular. La Odisea es un poema inmenso compuesto de 24 cantos. La primera parte se llama Telemaquía, por así decirlo, que es la parte en donde Telémaco busca a su padre. Recuerden, Odiseo estuvo durante 10 años en la guerra de Troya. Luego de ganar la guerra, quiere regresar a su casa, sin embargo, no puede hacerlo y pasa otros 10 años más vagando. Entonces, en esta primera parte, el hijo busca al padre. Luego vienen las aventuras y luego la venganza final de Odiseo. Qué lindo, la venganza. Exacto. La Odisea es un gran poema que en el fondo nos habla de la nostalgia. Y creo que la importancia y la recomendación es que, a diferencia de otros textos en donde tenemos estos grandes héroes que tienen estas grandes proezas, Odiseo es tremendamente humano. Odiseo no tiene la fuerza de Aquiles, Odiseo lo que tiene es la palabra, tiene el ingenio, es decir, la capacidad de hacer las cosas por el mérito de su lengua, de su lenguaje. O sea que, ¿sabes qué estaba pensando? Odiseo es el típico guayaco. Sí. Sabido, es sabido, ¿no?
cree que es sabido. Cree que se la sabe todas. Exactamente. Odiseo, claro, por sus ardides justamente es castigado, ¿no? Él cuando tiene, digamos que un enfrentamiento con un cíclope, esta es una escena muy famosa, ¿no? Le dice al cíclope, ¿quién me hirió? ¿Con quién te llamas? Y le dice, nadie. Y luego cuando el cíclope quiere decir quién lo ha herido, dice, nadie me hirió. Entonces es divertidísimo, ¿no? O sea, Sí, además claro. plantea este tipo de cosas de mucha astucia, pero además tiene el manejo de los tiempos en la Odisea súper complejo, es decir, pasan cosas simultáneamente, no solo es el tiempo cronológico, hay el relato enmarcado, es decir, están Es estas historias, bellísimo, estas es historias, bonito. pero es un viaje que no solo tiene que ver hacia el hogar, es decir, es incluso un viaje imposible, es decir, ¿qué es Ítaca en el fondo? Eso, el viaje imposible. El viaje imposible, es un viaje hacia uno mismo, y uno mismo nunca es lo mismo, así que Exacto. ese viaje jamás va a El poder viaje a realizarse. Ítaca, como este poema famoso de Cavafis. Ujú. Regresarás a Sí. todas las ciudades, porque todas las ciudades son la Sí, misma claro. ciudad. Exacto. Y bueno, pues nos vamos a nuestra última sección, que es parlante, pero vamos a hacer un cambio, pero se los digo cuando volvamos. Parlante. Parlante, la voz y todas sus texturas, a 4 metros sobre el nivel del mar. Bueno, en nuestra sección parlante normalmente es la amplificación de la voz, recomendamos un libro, pero esta vez vamos a conversar, no vamos a conversar, yo voy a recomendar, creo que Andrea también va a recomendar una película, porque justamente vimos ayer. Vimos La invención de las especies de Tania Hermida. Así Tamia es. Hermida. Tania. Tania. Tania Ujú. Hermida, así es. Y bueno, yo justo hemos tenido algunas discusiones en estos últimos días sobre la película, porque bueno, yo no la vi, digamos, cuando aquí hubo una función en la Claro, universidad. el lunes pasado se el lunes presentó. pasado, y la pude ver ayer. Y claro, una de las cosas que decían algunas de las personas que la habían visto es que no creían mucho este personaje de esta niña diciendo estos textos tan poéticos, o que había como una gran concentración como de motivos muy conocidos en la literatura. Entonces yo pensé, bueno, hay películas y películas y películas, y es interesante que durante la película se repita todo el tiempo que esto es otra cosa, ¿no? Y porque finalmente es como decir, nunca un libro es el mismo libro, aunque hay autores que siempre escriben el mismo libro. Pero a mí particularmente, después de verla, ¿sabes qué? Me encantó esa posibilidad, la posibilidad de no encontrarme con un lenguaje literal y encontrarme con este mundo infantil que tiene esa lógica propia, ¿verdad? Que parece como un poco ajena y extraña a los adultos, ¿no? Pero que sin embargo, tal vez si nos metemos en esa ficción, podamos comprenderlo como tal, ¿no? Entonces, a mí, a más de que por supuesto tiene imágenes hermosas, ¿no? Una increíble, tal vez podría decir una impecable fotografía, a mí sí me convocó mucho, y claro, me parece que es una película literaria. ¿Y qué? Sí, a mí me encanta porque creo que Tania Hermida tiene una capacidad muy interesante de poner el ojo en las infancias de niñas, de niñas, o sea, y eso no pasa, no ocurre. Y creo que a veces tenemos una especie de saturación de películas que tratan de hablarnos de nuestra condición terrible de latinoamericanos, o digamos que es como una especie de realismo extraño, ¿no? Un realismo que trata de subrayar las pérdidas, o de romantizar la pobreza, o de romantizar, digamos, que ciertas condiciones de ser latinoamericano. Me parece interesante que haya espacio para el juego. ¿Por qué? Claro, uno puede decir, el niño no habla así. Yo creo que hay que rescatar el hecho de que el niño también el niño puede ser triste, que las infancias pueden ser espacios para la completa desolación. No solo es el espacio del absoluto juego. O sea, lo interesante de la infancia es que en la desolación más grande siempre el imago, ¿no? La imaginación puede convivir con todo eso y permite la convivencia. Cosa que ya no pasa en la adultez, ¿no? En la adultez estás completamente sobrecargado y embutido, puede ser en la tristeza y en la realidad. No te permites jugar, y creo que eso es algo sumamente subversivo, es decir, que nos permitamos en medio de la tristeza no dejarnos doblegar. Sí, también me encanta muchísimo la voz, ese tono de la voz que va narrando, ¿no? Y claro que por supuesto se puede reconocer muchos motivos de la propia literatura latinoamericana presentes ahí, sobre todo para quienes estamos cercanos a eso. Seguramente hay gente que la verá y no sentirá esa especie de repetición, podríamos llevar una repetición, o tal vez del lugar común. Pero más allá de todo, yo sí recomiendo muchísimo que la gente se acerque, vea. Ayer la sala del cine tenías 10 personas, nada más. Entonces Nosotros me parece, y otra familia, y otra ¿no? Nosotros, que somos una especie de familia y otra familia, efectivamente, pero vale la pena y Una hablar, familia bastarda. así es, Como vale el la feminismo pena. bastardo Y de María hablaremos Galindo. sobre las familias en la literatura. Esto ha sido
a 4 metros sobre el nivel del mar, aquí por Radio Uartes. Sintonícenlo también si ustedes quieren en vivo, pero también lo pueden ver repetido, un reprise el día lunes, y también estamos por Spotify, y no se olviden que esto es Radio Uartes de la Universidad de las Artes. Radio Uartes es la frecuencia de lo sensible, nunca se olviden de eso. No lo haremos. La frecuencia de lo sensible. Radio Vayan al Uartes. cine. Y vayan al cine. Vayan así al es. cine y al teatro. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Acabamos de escuchar A 4 metros sobre el nivel del mar, donde las palabras fluyen como la espuma de las olas.